Hoy vamos a ver el capítulo 1, Teoría e Historia, que está extraído de un libro que habla sobre las ciencias sociales en general. A pesar del título, que resulta engañoso, la problemática aquí estudiada no es la de la historia, sino la de la geografía. No tanto no tanto el tiempo, sino el espacio. Esa es la parte más importante considerada aquí. De alguna manera, todos pensamos, sentimos y actuamos en términos espaciales. Es imposible reflexionar y desenvolverse en el mundo haciendo abstracción del espacio. No podemos prescindir de él. Necesariamente estamos determinados por el espacio. De esta manera nos desplazamos en un espacio concreto, tangible, objetivo. Pensamos las cosas que pasan en el mundo en un marco espacial, nos orientamos, construimos esquemas corporales en nuestra mente vinculados con el espacio. Estos esquemas son a su vez producto de una experiencia sensorial directa, de lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, lo que vamos experimentando desde que nacemos, desde que somos bebés hasta que nos vamos desarrollando, y vamos vinculándonos con el espacio circundante y vamos descubriéndolo de manera sensorial primero, de manera tangible y concreta, antes que hacer abstracción de él o pensarlo abstractamente, mejor dicho. A su vez, la manera de construir el espacio tiene que ver con un contexto cultural que va evolucionando a lo largo del tiempo. De esta manera, la manera en que concebimos el espacio va variando a lo largo de la historia de la humanidad, como veremos ahora. Estos esquemas espaciales, a su vez, inciden en la consecución de otros aprendizajes. El espacio o la consideración acerca del mismo no es privativo, no es exclusivo de la geografía, sino que es extensible a otras ciencias sociales, naturales y a otras llamadas ciencias duras como la física, la matemática, o las ciencias sociales como la historia y la geografía, pero también la antropología, la psicología, etc. A lo largo del tiempo, los investigadores han ido proponiendo diferentes teorías para explicar la manera en que tenemos de concebir y de relacionarnos con el espacio. Para Kant, por ejemplo, que es un pensador, un filósofo alemán del siglo XVIII, el espacio es una categoría que, como el tiempo, es básica para la existencia del pensamiento humano. Sin el espacio no podríamos pensar. Esto lo veremos en un ratito cuando hablemos de los distintos pensadores y su reflexión acerca del espacio desde los antiguos griegos, pasando por Kant hasta Einstein en el siglo XX. Entonces el espacio es objeto central de estudio a lo largo de toda la historia del pensamiento, ya desde los antiguos griegos, desde Platón y Aristóteles hasta la actualidad. El espacio a su vez cambia, como les dije recién, según cada ciencia, según cada disciplina. Entonces, para la matemática, el espacio no es más que una abstracción y un conjunto de puntos que son infinitos. Cuando ustedes estudian geografía, la definición que les da del espacio es precisamente esta. Es un espacio abstracto, vacío, compuesto de infinitos puntos. Y a su vez es un espacio homogéneo, siempre idéntico a sí mismo, carente de todo tipo de accidentes y de irregularidades. Para las ciencias sociales, en cambio, el espacio tiene que ver con un ámbito concreto, físico, con los lugares donde se desarrollan actividades humanas. Este es precisamente el objeto de estudio de la geografía.
El planeta Tierra con sus diversos paisajes, sus climas, su fauna, su flora y las transformaciones que van sufriendo a lo largo del tiempo de acuerdo a la acción humana. Para las ciencias sociales, entonces, el espacio se concreta en lugares y en una representación física, empírica, tangible, no en una mera abstracción. No es una idea vacía el espacio, sino que es algo concreto. Por otra parte, el espacio es inseparable del tiempo y heterogéneo, multidimensional, físicamente observable y diferenciable en lugares. No es un solo y homogéneo lugar, el espacio, sino que es muchos lugares diferentes, únicos, cada uno en sí mismo. El texto les brinda una frase que es toda una definición. El espacio sería un rompecabezas complejo y diverso, o sea, subdividido en pequeñas partes, que intentamos encastrar entre sí y comprender como una globalidad, pero que a su vez está compartimentado, subdividido. Esto nos lleva a una pregunta básica: si el espacio es una entidad aislada o si solo existe en relación a las cosas. Para Aristóteles, filósofo griego, no hay un espacio físico, no hay espacio físico fuera de las cosas. Esto es, el espacio no es una realidad absoluta que existe por sí mismo, sino que está determinado por la posición de las cosas. Por ejemplo, si uno observa un cuerpo animal, va a ver que está subdividido en distintos órganos, en distintas partes. La posición de estos órganos, de estas partes que componen el cuerpo animal o el cuerpo humano, dan a este cuerpo una cierta estructura, que es siempre una estructura espacial. Entonces la posición, la existencia misma de las cosas, las relaciones de las cosas entre sí, las estructuras que forman a su vez el espacio. No es que el espacio es preexistente y que existe por sí mismo, existe porque hay cosas, y estas cosas ocupan diferentes posiciones y se relacionan entre sí de determinada manera. Entonces, las características esenciales definitorias del espacio tienen que ver con un orden, es decir, que no es solamente un amasijo, por así decirlo, de cosas diversas, sino que éstas se hallan estructuradas lógicamente y con una serie de posiciones relativas, o sea, en relación entre sí, y que conforman una estructura. No hay ningún lugar, en consecuencia, fuera de las cosas. Hay otro pensador griego, Platón, que intenta definir el espacio desde otra postura. Hay una teoría filosófica que él sostiene, que es la teoría de las ideas, que ustedes habrán visto en filosofía. Esto le lleva a Platón a intentar definir, a partir de esta teoría de las ideas, de esta filosofía idealista, definir el espacio como algo absoluto, como algo abstracto, existente en sí mismo, contrariamente a lo que sostiene Aristóteles. Para Platón, la realidad posee una triple condición. Esto es una especie de tridimensionalidad. Son tres dimensiones diferentes. Por un lado están las cosas sensibles, lo que él llama cosas sensibles, el mundo sensible, el mundo concreto, del cual nosotros formamos parte biológicamente, las cosas, los objetos que palpamos, las situaciones que vivimos, el único mundo que conocemos, que es donde hemos nacido y donde nos desarrollamos, vivimos y morimos. Y todas las cosas que a su vez dependen o tienen un correlato ideal en otro mundo, que es el que verdaderamente existe y le da sentido a este. Entonces todo para Platón está el mundo sensible,
por un lado, está el mundo ideal, por el otro, al cual el mundo sensible responde de manera imperfecta, insatisfactoria, pero es todo lo que está detrás o por encima, en una dimensión superior, lo que le da sentido a nuestro mundo sensible, que es un mundo imperfecto. Entonces todo lo que sucede aquí sucede a medias o de manera defectuosa. El amor, la belleza, por caso, siempre tiene una materialización humana imperfecta. En cambio, la idea de amor, la idea de belleza, son absolutamente perfectas y lo sensible intenta en vano imitarlo. Por eso, en definitiva, el mundo este que transitamos no es el verdadero mundo, sino que hay otro mundo superior al que accederemos por medio del conocimiento y al que volveremos cuando nos muramos. A su vez, estas dos dimensiones, el mundo sensible por un lado, el mundo ideal por el otro, se inscriben en una idea del tiempo y del espacio, que también tiene una condición eterna. El espacio es la tercera dimensión, que le da un marco absoluto a todo. Si todo lo que transcurre, tanto en el mundo sensible como en el mundo ideal, transcurre en un espacio determinado. Esta es la idea. De esta forma, Platón lo que hace, insistimos, hay que insistir en este punto, es sostener lo contrario de Aristóteles. Aristóteles pensaba que el espacio solo existía en relación a cosas concretas, mientras que Platón sostiene lo contrario, que el espacio existe por sí mismo. Ambas posturas, a partir de los antiguos griegos y hasta llegar a la actualidad, a lo largo de toda la evolución del pensamiento, tanto el pensamiento filosófico como el pensamiento científico, tiene que ver con estas dos grandes teorías. Ya en la Edad Media, entre los años 400 y 1400 de la era cristiana, de nuestra era, ya predomina la idea del espacio aristotélico como una realidad identificable con los lugares. Pero al mismo tiempo ya se distingue entre ese espacio como una realidad finita, es decir, con un principio y un fin, y el espacio imaginario, que es un espacio más cercano al platónico, al espacio platónico, que es infinito y referido a una categoría mental. Este sería el espacio definido desde la matemática, desde la geometría. Entonces, de alguna manera, ya en la Edad Media coexisten, si bien predomina la concepción aristotélica, ya coexisten ambas teorías acerca del espacio y se complementan estas. Finalizada la Edad Media, iniciado el Renacimiento y la Edad Moderna, y luego la Edad Contemporánea, a partir de la Revolución Francesa hasta llegar a nuestros días, se suceden una serie de investigadores, en los cuales no me voy a detener, en el texto están brevemente explicados, no es necesario que ustedes estudien de memoria y amplíen y vayan a profundizar en exceso lo que fueron diciendo estos distintos científicos y pensadores, sí que identifiquen estas dos grandes teorías acerca del espacio, la de Platón, la de Aristóteles, y hay una tercera gran teoría, digamos, entre medio hay una serie de pensadores que adscriben o apoyan a Platón o a Aristóteles o a ambos, pero hay un tercer pensador, un físico destacadísimo, el más importante del siglo XX y uno de los más importantes de la historia científica de la humanidad, que es Albert Einstein. Su teoría, la teoría de la relatividad, que engloba no solo al espacio sino al tiempo, es una teoría física, esbozada o elaborada desde la física, pero que abarca la astronomía, que abarca la matemática y abarca no solo el espacio, sino también el tiempo y el universo entero. También es
podemos decir y debemos tener en cuenta que esta teoría de la relatividad de Einstein es extremadamente compleja. Pocas personas en el mundo la comprenden de manera integral y plena. Es necesario ser un científico con largos años de preparación para mínimamente poder entenderla. Por lo tanto, no vamos a entrar en un análisis que nos llevaría demasiado tiempo y que no tiene que ver de manera directa con la materia que ustedes están cursando. Pero sí podemos y debemos tener una idea general acerca de lo que sostiene esta teoría de la relatividad de Einstein. Básicamente lo que él señala es que los conceptos hasta entonces independientes y bien diferenciados, nítidamente diferenciados, por más que actuasen muchas veces en conjunto, del espacio y del tiempo, los reemplaza Einstein por un continuum, usando la palabra latina que tiene que ver con una globalidad de espacio y tiempo, referido a su vez al universo, que sería una mezcla, por así decirlo, de espacio y de tiempo que crece y se extiende de manera infinita, que no tiene límites precisos. Estamos hablando del espacio cósmico, entonces el espacio y el tiempo en realidad para Einstein no son dos cosas diferenciadas, sino que forman parte de lo mismo. Él habla del espacio-tiempo. Y a su vez este espacio-tiempo no es un espacio homogéneo, sino que es un espacio heterogéneo, complejo y relativo. Es decir, que actúa de diferentes maneras según distintas situaciones. Cuando hablamos, esto se comprende mejor en relación al tiempo, al paso del tiempo. El tiempo, desde el punto de vista tradicional, de los cronómetros y de los calendarios, es uniforme, es cuantificable, se subdivide en partes iguales, las unidades de tiempo de las que hemos hablado, que son la base del estudio histórico, esto lo hemos visto en clases pasadas, pero en verdad existe otro tiempo, que es en el cual Einstein hace hincapié, que es un tiempo relativo, un tiempo que puede transcurrir de diferentes maneras, un tiempo que tiene que ver con distintas cuestiones, no solo cuestiones emocionales, sino cuestiones estrictamente físicas. Entonces pueden suceder cosas tales como que en diferentes puntos del espacio-tiempo, del universo, el tiempo transcurre de diferente manera. Entonces si ponemos satélites, como de hecho se hace en el espacio exterior, que dan vueltas alrededor de la Tierra, los cronómetros, los relojes, que son de una precisión notable, que se establecen, que se instalan en estos satélites, funcionan de distinta manera, marcan el tiempo, lo miden de distinta manera comparados con los cronómetros y los relojes que quedan en la Tierra. Hay un desfasaje. En un lado el tiempo transcurre más rápido y en otro más lento. Esto ustedes lo habrán escuchado porque es un lugar común en los relatos de ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción. A su vez, el espacio-tiempo para Einstein tiene una curvatura, entonces, y está determinado por la ley de gravedad. Es mucho más complejo que lo que clásicamente o tradicionalmente se ha concebido. Volviendo a un autor anterior, muy anterior a Albert Einstein, que ya mencioné muy rápidamente hace unos minutos, Immanuel Kant, filósofo francés de fines del siglo XVIII, de la Ilustración europea. Él se pregunta, de alguna manera, cómo es que pensamos espacialmente. La pregunta es, ¿nacemos con esquemas prefijados, preexistentes, para captar el mundo que nos rodea? ¿O somos una página en blanco que se va llenando con el contacto con el espacio
y donde vamos aprendiendo a conocerlo y a concebirlo. Esta pregunta, de alguna manera, la zanja, la responde Kant criticando a Platón y diciendo que en verdad no es que vamos llenando, no es que el espacio preexiste, exactamente eso no es, sino que el espacio es una condición previa a la experiencia humana en el sentido de que ya tenemos incorporados o incorporadas las herramientas teóricas en nuestro pensamiento, ya nacemos con la capacidad de entender el espacio. Y si no tuviéramos esa capacidad innata, si nuestro cerebro, nuestra condición humana no estuviese prediseñada para entender el espacio, no podríamos entender nada. Como les decía hace un rato, el pensamiento humano necesita de la concepción, de la noción de espacio. Sin esta no podríamos pensar, sería inconcebible la existencia misma y el pensamiento mismo. Es una forma a priori, algo previo, preexistente, de la intuición y de la sensibilidad, de esta noción del espacio, y un necesario fundamento de todos los fenómenos. Entonces, para Kant, nosotros naceríamos con moldes o esquemas primigenios, espaciales y temporales también. Digamos, esto que digo para el espacio, esto que Kant dice para el espacio, en relación al espacio, es extensible al tiempo. Entonces, ya venimos con esquemas espacio-temporales que nos permiten procesar ordenadamente y lógicamente el mundo exterior. Si vamos aprendiendo, ciertamente, explorando y aprendiendo acerca del espacio y del tiempo, del cual no tenemos una noción acabada cuando nacemos y cuando somos muy jóvenes, demasiado jóvenes, cuando somos bebés, por ejemplo. Pero todo lo que vamos aprendiendo en relación al espacio y al tiempo tiene que ver porque hay una capacidad previa, esquemas innatos que tenemos al nacer que nos permiten comprender tanto el espacio como el tiempo, el mundo que nos rodea y elaborar un pensamiento lógico, un pensamiento que puede llegar a ser altamente sofisticado, pero siempre a partir de esa noción de espacio, esas nociones de espacio y de tiempo. Piaget, que digamos, ustedes ya han visto en este espacio curricular y en otros, lo que hace mucho después, ya bien entrado el siglo XX, es transformar los planteamientos cognitivos, estos esquemas a priori de Kant, sobre el espacio, por esquemas evolutivos. Entonces él dice que no nacemos con esa capacidad de la que habla Kant, digamos que él sostiene en cierta medida lo contrario. Él lo que dice es que existen efectivamente estos esquemas, estas herramientas teóricas, cognitivas de la inteligencia humana para poder entender el espacio y el tiempo, pero que no nacemos con ellas, sino que las vamos desarrollando evolutivamente por etapas a lo largo del tiempo. Desde que nacemos, desde el mismo momento en que nacemos, hasta poder llegar a los niveles más altos del desarrollo de la inteligencia. Esto de las 3 etapas que ya lo hemos visto. La teoría del desarrollo de los conceptos espaciales de Piaget actúa de la siguiente manera, básicamente. Se produce en la mente infantil una progresiva diferenciación de propiedades geométricas. Vamos siendo capaces de identificar una serie de propiedades geométricas relacionadas con el espacio. Esto de manera evolutiva, gradual. Entonces vamos adquiriendo 2 grupos de propiedades relacionadas con la percepción del espacio geométrico. En primer lugar, las llamadas propiedades topológicas, que viene de la palabra topos, lugar. Entonces se refieren estas capacidades o propiedades para percibir el espacio a la adquisición, por ejemplo, de la noción de proximidad. Lo que está vecino, lo que está cerca, lo que está lejos, que para un bebé todo esto no existe. Entonces,
gradualmente va siendo capaz el niño de saber si un objeto está, por ejemplo, lejos o cerca. Después la otra propiedad topológica, la de separación y la de continuidad. Esto es la idea de una frontera, de un límite. Primeramente los bebés lo que hacen es percibir el mundo como un desorden y una unidad confusa, como que es todo lo mismo. Entonces si ellos ven, por ejemplo, un florero con agua adentro y con las flores, ellos no ven tres elementos separados. Y si está en un estante, no ven cuatro elementos, digamos, el estante, el florero, el agua y las flores, sino que para ellos es lo mismo. Entonces la idea de límites, de algo que marca la diferencia espacial entre un elemento y otro, que marca el final de un elemento y el principio del otro, tiene que ver con esta capacidad de diferenciar los elementos entre sí, y dentro de lo que para el niño inicialmente es una unidad. Esta es una de las propiedades topológicas que vamos adquiriendo. Luego la capacidad o la propiedad topológica de la ordenación, según una sucesión lineal. Y finalmente la de cierre, que tiene que ver con lo abierto, lo cerrado, lo interior y lo exterior, que aunque parezca mentira, no es tan fácil de diferenciar en un primer momento para un niño. El segundo grupo de propiedades son las de tipo proyectivo. Esto tiene que ver con la capacidad de predecir qué aspecto tendrá un objeto desde diferentes puntos de vista. Esto requiere de un proceso denominado de descentración espacial, que tiene que ver a su vez con la superación del llamado egocentrismo infantil. Esto es prioritario para Piaget, es fundamental, y en buena medida los piagetianos sostienen que la educación, sobre todo la educación en el nivel inicial, tiene como columna, digamos, como eje central, el intento o el objetivo de superar ese egocentrismo infantil. Esta idea con la que nacemos de que somos únicos en el mundo, que somos el centro del mundo y que todo tiene relación con nosotros en tanto individuos. Y que el yo tiene un carácter absoluto para el niño, no diferencia a los demás o lo hace siempre en relación a sí mismo, como subsidiarios los elementos, las cosas y las personas del niño, que para él es como si vinieran a servirles y estar a su disposición. Lo que hace a la espacialidad, a la noción creciente de lo espacial, esto es importante porque en un primer momento es lógico que el tiempo lo estructure a partir de sí mismo, el tiempo y el espacio, en este caso el espacio. Pero en determinado momento tiene que comprender que existen otras personas, otros lugares, otros objetos, y que pueda, por ejemplo, aprender no solo que existe mi derecha, mi izquierda, sino que existe la derecha y la izquierda del otro. Entonces puede ponerse en los puntos, en los lugares, las posiciones de diferentes elementos espaciales o de diferentes personas. Y entonces esto le permite ampliar, descentrar el espacio y ver que en definitiva el espacio es algo mucho más amplio, del cual uno forma parte de manera bastante humilde, podríamos decir. No es el centro del espacio, no es el centro del universo, sino que es un elemento, componente más, y hay otros elementos, espacialmente hablando, quiero decir. Paralelamente, los niños, según Piaget, desarrollan las propiedades euclidianas, geométricas, de tamaño, medida del espacio, distancias y direcciones. Esto que les decía también de la izquierda y la derecha. Una de las críticas fundamentales o más vigorosas, por así decirlo, que se le hicieron a Piaget tiene que ver con la preeminencia que él le da a lo geométrico y matemático. O sea,
la idea del espacio como una entidad geométrica y matemática. En verdad, el espacio no es solamente eso, como venimos explicando, sino que el espacio tiene que ver también con lo social, lo cultural, lo personal, lo afectivo, las diferentes maneras en que uno se va relacionando con el espacio propiamente dicho, y no solo con una concepción abstracta del mismo. Tiene que ver también el espacio con una manera de representar el mundo y sus objetos, y de accionar y de vincularse con ellos. Bueno, también hay que decir que no es que se niegue lo que sostiene Piaget acerca de esta manera universal de ir todos los seres humanos apropiándonos o concibiendo el tiempo y el espacio de una manera geométrica, matemática, sino que no es solamente eso, esa es una dimensión del espacio. En verdad, otras cosas cuentan, tales como la experiencia espacial, la manera en que vamos viviendo y vamos conociendo, nos permite también ir profundizando nuestra noción de espacio. Entonces hay una necesidad de considerar cómo nos representamos el espacio desde la dimensión social o cultural. En ese sentido podemos citar a un autor crítico de Piaget, que es Moles, quien en 1972 sostuvo que nuestras concepciones del espacio están regidas por dos gramáticas o dinámicas del espacio mismo. Por un lado hay un primer sistema espacial que él denomina yo como centro del mundo. Aquí le hace una concesión a Piaget. De alguna manera dice que Piaget está en lo cierto, pero replantea, reconfigura la teoría piagetiana y la critica. Entonces, para Moles hay dos sistemas espaciales que nos rigen, dos dinámicas, dos maneras de aproximarnos al espacio. El primer sistema espacial entonces tiene que ver con yo como centro del mundo, con el egocentrismo infantil, con el universo egocéntrico, que es el fundamento biológico del pensamiento humano espontáneo. Si todo, de alguna manera, espontáneamente, naturalmente, lo remitimos a nosotros mismos. De alguna manera el espacio está regido por esta dictadura, como le llama Moles, de nuestra propia centralidad. Estamos tiranizados, determinados por esa manera espontánea, personal, de concebir el espacio, siempre en relación a uno, digamos que es perfectamente natural. Hay un segundo sistema espacial que sería el de la extensión cartesiana. Cartesiana referido a René Descartes o Descartes, pensador francés, pensamiento cartesiano, que tomó como objeto de análisis el espacio y el tiempo. Y la idea del espacio como una extensión cartesiana tiene que ver con eso, con una concepción matemática, geométrica del espacio, una concepción abstracta del mismo. Entonces, en este sistema espacial, nosotros salimos de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, y pensamos o concebimos la espacialidad, el mundo, el universo, de una manera más extensa, más amplia, tal como es, o digamos, o más cercano a como es en verdad. Nos lo representamos de un modo más abarcativo, más amplio. Entonces lo contemplamos no solo como un observador personal, sino más bien como un observador que lo mira de afuera. Entonces es como si miráramos el mundo, no desde nosotros mismos, sino desde afuera, tal como es verdaderamente el espacio, en toda su extensión, y donde todos los puntos son equivalentes, como el espacio matemático de alguna manera, y la visión más, pero al mismo tiempo la visión más objetiva del espacio. Según Moles, los seres humanos pensamos el espacio yendo de un sistema al otro. No es que superamos el sistema egocéntrico y pasamos a una instancia superior y nos quedamos en ella,
digamos, sino que estamos continuamente tironeados, oscilando entre la visión egocéntrica, más infantil, del espacio y una visión más científica, más matemática, más abarcativa, más compleja del mismo. Para todos nosotros, digamos, volviendo al tema de la concepción cultural o social del espacio, para todos nosotros lo cercano, desde un punto de vista mental y afectivo, es más importante que lo lejano. Esta cuestión de lo cercano y lo lejano lo vamos a retomar en un texto donde se especifica y se amplía un poco más esta cuestión, pero les viene bien como para ir preparando el terreno para la comprensión de esta cuestión que tiene una concreción didáctica muy clara y muy importante. Lo cercano y lo lejano no tendrían que ver con necesariamente con lo espacial, con lo físico o lo geográfico. ¿Sí? Lugares que están cerca o lejos desde el punto de vista de la cantidad de kilómetros que nos separan de él, sino con cuestiones relativas, afectivas, cognitivas, con la manera en que vamos estudiando y aprendiendo acerca de un espacio o de unos lugares determinados. Entonces suceden cosas tales como que Piaget no podría resolver, como que para un niño pequeño, digamos, un niño que esté en el nivel inicial, con los que ustedes van a trabajar, paradójicamente es más fácil entender y manejar un globo terráqueo como una imagen representativa del mundo. Si ustedes le dicen al niño, bueno, este es el planeta, nosotros vivimos en este planeta que está en el espacio, somos como unos bichitos microscópicos que vivieran o que vivirían en ese globo terráqueo. Entonces el niño puede entender mejor eso que la representación de un espacio más pequeño en un mapa, por ejemplo, o en un plano. Entonces, entender el plano de una ciudad para un niño pequeño es prácticamente imposible, extremadamente difícil. En cambio, sí puede entender la representación del mundo, del planeta en su totalidad. O paradójicamente, esto desmentiría la idea de que nosotros vamos conociendo espacialmente el mundo a partir de lo más cercano físicamente a nosotros, de lo más pequeño, y avanzando hasta entidades mayores. O sea que esto se ve reflejado en la currícula escolar. La idea de que primero tenemos que estudiar el barrio, la casa, la escuela, la familia, gradualmente ir ampliando esas categorías espacio-temporales, o bueno, más bien espaciales en este caso, e ir a la noción de ciudad, a la noción de región, de provincia, de país, de continente, de planeta y de universo. Hay efectivamente una manera de poder entender el mundo y de ir avanzando de esta forma, pero no es la única manera. Digamos que más bien nosotros avanzamos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Es mucho más compleja, mucho más complejo el conocimiento, la manera de conocer. Entonces, paradójicamente, los niños pueden familiarizarse con lugares muy remotos, muy alejados en el espacio y en el tiempo, pero que para ellos son cercanos afectivamente, cercanos cognitivamente, o porque los medios de comunicación así se lo permiten. Entonces pueden saber más sobre los dinosaurios, por ejemplo, que sobre la fauna de nuestra región, la fauna actual, los animales que viven actualmente en esta parte del mundo que habitamos, como ser la llanura pampeana. Por eso hay que plantear la necesidad de revisar el orden de escalas geográficas de la enseñanza, esto que les explicaba recién, sustituyendo la lógica geográfica, de lo particular a lo general, por la lógica del alumno, concebido personalmente, digamos que para un niño va a haber lugares que van a ser cercanos y lugares que van a ser lejanos, pero esto puede variar, esta noción de lo relativa, de lo cercano y de lo lejano.
Entonces el espacio no puede aislarse como concepto per se, en sí mismo, atribuyéndole a este solamente propiedades geométricas, relacionadas con la cercanía física o con el tamaño. Más bien lo que habría que hacer es incentivar el desarrollo de una espacialidad diferencial, multifacética, relativa, con una representación compleja, multiesférica del espacio. También hay otra cosa, una situación que se ha agudizado en los últimos años, que tiene que ver con los medios tecnológicos, con el espacio entendido virtualmente. Entonces hay otros elementos tecnológicos que trastocan nuestra noción tradicional del espacio. Antiguamente la gente vivía en un lugar determinado, en una región, y rara vez la abandonaba. Entonces su experiencia espacial era muy acotada. Y poco y nada podía aprender de otros lugares, de otras regiones. Entonces era lógico que investigase, comprendiese y aprendiese más sobre el lugar concreto donde habitaba, sobre su aldea y sobre su región. Y en todo caso, si viajaba o si iba a otros lugares, ese espacio acotado se iba ampliando por una cuestión de contacto físico, de viajes, y no tanto por una cuestión de aprendizaje, de lecturas y de imaginación. En cambio, en la actualidad, la virtualidad nos otorga esa otra noción del espacio como un espacio virtual, el espacio como algo que es y que no es al mismo tiempo. Entonces podemos estar en contacto directo desde el punto de vista del aprendizaje con lugares muy alejados en el espacio y también en el tiempo. Y esto no representa un obstáculo para poder sentirnos cercanos a nosotros y poder investigarnos incluso mejor, paradójicamente, que espacios que los tenemos a la vuelta de la esquina y que por razones diversas no exploramos. Entonces es muy común que los niños vivan enclaustrados, encerrados por cuestiones de seguridad, no conozcan el propio barrio donde viven y sí conozcan sobre los lugares más alejados en el espacio y en el tiempo. Puedan saber más sobre lo que pasa en Europa o lo que pasó en el periodo jurásico con los animales, los dinosaurios que vivían hace millones de años. Hasta aquí entonces hemos hablado aproximadamente de la mitad, hemos dado cuenta de la mitad del texto. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es seguir hablando de este mismo tema, analizando este mismo texto que era demasiado largo para poder hablar en una sola clase, y ya iremos viendo también otras cuestiones que ahí se plantean, tales como la geografía, el desarrollo de la geografía como ciencia, la cartografía, los mapas y una serie de elementos vinculados.